Los primeros colonos ingleses llegaron a la costa este de América, llamada Nueva Inglaterra, a comienzos del siglo XVII. A mitad del siglo XVIII se habían formado allí las llamadas 13 colonias: Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Rhode Island, Connecticut y Nuevo Hampshire. Las colonias del norte basaban su economía en la agricultura y en el comercio, mientras que las del sur lo realizaban mediante plantaciones realizadas por esclavos. El Reino Unido quería disponer de las materias primas americanas, pero no tenía interés en desarrollar la industria colonial. Además, se reservaba el monopolio comercial, lo que dificultaba el comercio entre las 13 colonias y otras zonas de América. La tensión política agravó la situación. Aunque las 13 colonias estaban bajo la autoridad del rey de Inglaterra, disponían de bastante autonomía. Existían unas asambleas, con importantes atribuciones, como recaudar parte de los impuestos. A pesar de que los colonos debían pagar impuestos, rara vez lo hacían, alegando de que no estaban representados en el Parlamento británico. Entre 1764 y 1766, el rey Jorge III trató de establecer distintas leyes que regularan los impuestos coloniales, pero las colonias británicas, en respuesta, hicieron boicot a los productos británicos. En 1773, el Parlamento británico estableció las Tea Acts, que dieron el monopolio de la venta de té en las colonias a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Esta medida perjudicaba a los comerciantes americanos, que respondieron atacando unos barcos británicos cargados de té, en el puerto de Boston. Este fue el comienzo de la Guerra de la Independencia. Se produjeron importantes cambios políticos. En 1776, Thomas Jefferson redactó la Declaración de los Derechos de Virginia, en la que se enunciaban los principios de soberanía nacional, división de poderes y sufragio. El 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias, reunidos en el Congreso Continental de Filadelfia, firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos de América. La guerra entre los insurgentes americanos y el Reino Unido fue larga. Los colonos, liderados por George Washington, fueron apoyados por Francia y España. Tras las decisivas victorias de los colonos en las batallas de Saratoga y Yorktown, la contienda finalizó con la Paz de Versalles, en la que el Reino Unido reconoció la independencia de los Estados Unidos. En 1787 se aprobó la Constitución de Estados Unidos, la primera de la historia. En ella se reconocían la soberanía nacional y la separación de poderes. El poder legislativo residía en dos cámaras: Cámara de Representantes y Senado, elegidas por sufragio universal masculino; el ejecutivo en un presidente elegido por votación indirecta, y el judicial en jueces independientes. En 1789, George Washington se convirtió en el primer presidente estadounidense.